En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Aquí estamos de regreso, después de un buen tiempo de vacaciones, para iniciar un nuevo ciclo de nuestra lectura y comentarios de este precioso libro conocido como las Sagradas Escrituras, conocido también como, más comúnmente, como la Biblia. En este nuevo ciclo estaremos comentando el segundo tomo escrito por Moisés y que forma parte del Pentateuco. Me refiero al libro de Éxodo. Este es un libro que contiene 40 capítulos, a diferencia del libro de Génesis, que ustedes recordarán, cuenta con 50 capítulos. Así que tenemos un segundo tomo del Pentateuco un poquito más corto que el Génesis. Comenzaremos a enumerar estos programas, como es un nuevo ciclo, desde el programa número 1. Así que este es el programa número 1, donde iniciamos este nuevo ciclo en el mes de abril del 2024 y por medio de la radio digital Radio Ágape. Así que bienvenidos a este nuevo ciclo de programas donde esperamos juntos, bajo la luz del Espíritu Santo, descubrir no la historia hebrea, no la historia bíblica, sino descubrir en sus preciosas páginas la gloriosa y maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Ya es algo reiterado en este programa que las Escrituras dan testimonio del Señor Jesucristo. Y por lo tanto nuestro principio hermenéutico fundamental a la hora de leer y comentar las Sagradas Escrituras será ver a Cristo en sus páginas. Bienvenidos entonces, y les invito a que comencemos este programa de hoy, nuestro programa número 1 de este segundo ciclo, donde estaremos comentando el libro de Éxodo, con una hermosa canción interpretada por el grupo Generación 12, titulada Quiero conocer a Jesús. Porque esta canción, este título de la canción Quiero conocer a Jesús, interpreta perfectamente el propósito de este programa. Nuestro objetivo único y fundamental es conocer a Jesucristo. Que el Padre, que es el único que conoce verdadera y profundamente quién es el Hijo, que el Padre de Gloria pueda darnos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su Hijo. Esta es nuestra oración, este es nuestro anhelo. Y confiado en que el Padre quiere que conozcamos a su Hijo, porque este es el misterio de su voluntad, reunir todas las cosas en Cristo y que Cristo llegue a ser nuestro todo y que llegue a ser el todo en todos. Entonces, confiado en esta voluntad gloriosa del Padre, es que nos atrevemos entonces a disponer nuestro corazón, doblar nuestra cerviz y humillados delante de nuestro Padre, esperar que por su Espíritu Santo nos revele cada día más, un poco más de Jesús. Comencemos entonces con esta canción titulada Quiero conocer a Jesús, del grupo Generación 12. Iniciamos nuestro programa de hoy. Vamos adelante.
su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. 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 Será Bien amigos, ya estamos de regreso de esta preciosa canción Oración, porque reitera varias veces como una petición, como una declaración de fe, como un ruego al Padre: quiero conocer a Jesús. Queremos conocer a Jesús. Ese es nuestro anhelo, porque Él fue el propio Señor Jesucristo que dijo que en esto consiste la vida eterna, en que conozcamos a Dios nuestro Padre y a su Hijo Jesucristo, a quien envió al mundo. En esto consiste la vida eterna, es decir, estar ocupados en esto, en esta gloriosa aventura, en esta preciosa experiencia de conocer cada vez más a nuestro Señor, contemplarle de gloria en gloria. En esto consiste la vida eterna, en esto se traduce la vida eterna. Es vida eterna. Iniciar esta experiencia, este proceso que no culmina nunca jamás y que se desarrolla por toda la eternidad, a partir del momento en que conocemos, en que nos encontramos con Jesús, o mejor dicho,
a partir del momento en que Jesús nos sale al encuentro. Bien, amigos, entrando en materia, este segundo tomo del Pentateuco escrito por Moisés se titula el libro de Éxodo. Éxodo es el título de este segundo tomo. Quiero aclarar que este título fue colocado en la Biblia Septuaginta, la versión Septuaginta, que es la primera traducción que se le hace al texto hebreo al griego. Fueron entonces los griegos los que hicieron la primera traducción, los que colocaron este título. Y es un título que me parece a mí correcto, excepto por un pequeño matiz, porque la palabra Éxodo significa salida. Y dado que está el título Éxodo en singular, podría darnos la impresión de que este libro relata un solo éxodo, que sería la salida de Israel, del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. Y efectivamente los primeros 12 capítulos de este libro, Éxodo del 1 al 12, relatan la experiencia gloriosa, el primer éxodo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y por supuesto es probablemente el éxodo más importante porque es el primero. Es el éxodo que va a demostrar o ejemplificar la salvación. Este es un libro que tiene como palabra clave la redención. Y por lo tanto, en esta experiencia de Israel siendo libertado de la esclavitud de Egipto, conoceremos también entonces a través de ella como una figura, como un tipo, la gloriosa experiencia que todos nosotros los que hemos creído en Jesucristo hemos también experimentado, como es la redención o la salvación o la liberación de la esclavitud del mundo, donde nosotros también estuvimos esclavos, al igual que Israel en Egipto, nosotros fuimos esclavos en el mundo, pero de esa esclavitud fuimos libertados por nuestro libertador, que no es Moisés, sino nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, Moisés entonces va a ser aquí una figura del gran libertador que es nuestro Señor Jesucristo. En este libro, el pueblo de Dios, Israel, se encuentra bajo la esclavitud en Egipto, de la misma manera como nos encontrábamos nosotros esclavos en el mundo. Pero de Egipto fue salvado el pueblo de Israel con mano poderosa, como también lo fue la iglesia. Cuando los herederos estuvieron listos para salir a poseer la herencia, porque ustedes recordarán que Dios va a libertar al pueblo de la esclavitud de Egipto para llevarlo a heredar la herencia, la tierra prometida. Así que cuando ellos estuvieron ya listos para salir de Egipto, para ir a tomar posesión de su herencia, entonces Dios les envió un libertador a los hijos de Israel. Así también dice Pablo, escribiendo a los Gálatas, comillas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estábamos bajo la ley. Eso dice Pablo en Gálatas 4:4, cierro comillas. Entonces el pequeño matiz que les decía yo que le agregaría es que este libro maravilloso no relata un solo éxodo. El único matiz que yo agregaría es que la palabra éxodo debería estar en plural. Este libro relata varios éxodos. A tal punto que en el libro de Números, capítulo 33, que me gustaría que ustedes pues revisaran, Dios le instruyó a Moisés registrar todas las salidas que tuvo que
realizar Israel, siendo la salida de Egipto la primera, pero no la única, sino la primera de muchas, le hizo a Moisés registrar, de acuerdo a todas las salidas, de acuerdo a todos los éxodos, le hizo registrar toda la lista, todas las veces que tuvieron que estar saliendo una y otra vez en este peregrinar por el desierto desde Egipto hasta llegar a la tierra prometida. ¿Y saben ustedes cuántos éxodos vamos a tener en total? ¿Cuántos éxodos tuvo que experimentar el pueblo de Israel hasta llegar a la tierra prometida? Si ustedes se contabilizan la lista en Números 33, en el libro de Números, capítulo 33, descubrirán que son 42 éxodos. Porque Israel no viajó de una sola vez, fue jornada por jornada, estación por estación. Y entonces Moisés tenía que registrar desde dónde salían. En este caso, la primera jornada salen de Egipto, donde estuvieron allí ni más ni menos que 430 años. Estuvieron allí, salen un día bajo la poderosa mano del Señor, salen libertados de la esclavitud de Egipto, llegan a la siguiente parada, se establecen allí un breve tiempo y luego el Señor ordena volver a salir de esa segunda estación y así continuar peregrinando jornada por jornada, estación por estación, etapa por etapa, hasta llegar finalmente a la tierra prometida. 42 éxodos en total son los que tuvo que experimentar el pueblo de Dios en su camino, en su peregrinaje hacia la tierra prometida. Por lo tanto, el libro de Éxodo no registra los 42 éxodos. Tenemos que seguir en el libro de Levítico y en el libro de Números, incluso llegar hasta el libro de Deuteronomio para tener ese registro completo, esa historia completa de las 42 jornadas. Pero el libro de Éxodo contiene varias de ellas. Contiene a lo menos 11 éxodos, contando este primer éxodo desde Egipto. Así que esa aclaración es importante. Y ya ese hecho contiene para nosotros una preciosa enseñanza. Para nosotros que estamos viendo en esta historia del Éxodo nuestra propia historia de salvación. Estamos viendo esto como una figura, no de la liberación que experimentó Israel bajo la mano de Moisés. La estamos viendo como una figura de la poderosa mano de nuestro Señor Jesucristo, con la cual nosotros fuimos libertados de la esclavitud del mundo. ¿Y cuál es esa lección? Esta primera lección es hermosa porque tiene que ver con lo siguiente. Estas 42 jornadas representan la vida cristiana, que no es una sola experiencia que dura toda la vida, sino que es un caminar con el Señor jornada tras jornada, etapa por etapa, estación por estación. ¿Y cuál es la lección aquí importante? Que estamos llamados a salir permanentemente, que no podemos detenernos y establecernos en ninguna jornada hasta que nos lleguemos a la herencia, hasta que no lleguemos a la tierra prometida, hasta que no lleguemos a la meta. La etimología de la palabra iglesia, el significado etimológico de la palabra iglesia es los llamados a salir. Esta es la característica fundamental de la iglesia. Cuando la iglesia se detiene, cuando la iglesia se establece, cuando la iglesia deja de peregrinar, deja de salir de manera permanente hacia Cristo, hacia el Señor, entonces la iglesia se fosiliza, se petrifica, se endurece, engorda, se vuelve pasiva, inactiva. Y el llamado entonces en esta salida de
que hace Dios, este llamado a salir que le hace Israel, es el llamado que Dios nos hace salir a nosotros como iglesia. ¿Por qué tenían que salir una y otra vez? Porque ninguna de esas estaciones era la meta. Ninguna de esas estaciones era la estación final. Y por lo tanto, aunque algunas de ellas eran jornadas gloriosas, algunas de ellas eran lugares paradisíacos que invitaban a quedarse ahí, había que salir cuando el Señor determinaba. Era el Señor que por medio de la nube decía cuánto tiempo tenían que estar en un lugar. ¿Y cómo ocurría esto? Que ellos viajaban guiados por la nube, pero cuando la nube se detenía, entonces entendían que allí debían levantar el campamento. Y se establecían. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que la nube se volviera a alzar y se moviera y se volviera a mover. Entonces tenían que levantar el campamento y continuar. Era la nube, era la mano del Señor. Era el Señor el que determinaba cuánto tiempo. De la misma manera nosotros no podemos quedarnos eternamente en una etapa. No podemos quedarnos eternamente en una determinada jornada. El Señor nos lleva etapa por etapa porque tenemos que ir experimentando al Señor. No se olviden que el Evangelio no es una religión, es una relación con nuestro Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una relación y vamos de experiencia en experiencia, como dice Pablo en un lenguaje mucho más glorioso, de gloria en gloria. Nosotros vamos en un viaje en el conocimiento del Señor de gloria en gloria, pero no podemos quedarnos hasta no llegar a la meta final. Estamos llamados a salir permanentemente estamos llamados a salir. Bendito sea el Señor. Así que aquí tenemos una primera lección gloriosa, así en términos generales, sin entrar todavía a mirar, a comenzar a leer este libro. Entonces este libro debiera llamarse Éxodos, siendo por supuesto el primero, el más importante, la salida o la liberación de la esclavitud de Egipto. Fíjense que los primeros versículos de este libro enganchan perfectamente con el final del tomo anterior. Es como que los primeros versículos nos recordaran el final del Génesis y luego entonces desde allí va a continuar el relato. Dice así el capítulo 1, versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Entonces estamos hablando de los hijos de Jacob que entraron con su padre Jacob. Y estos son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. El orden en que están puestos aquí los hijos es el orden de nacimiento. Dice, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. O sea, nos recuerda entonces que el grupo familiar que entró con Jacob en Egipto eran alrededor de 70 personas. Así terminó el Génesis, con la familia de Jacob entrando a vivir en Egipto, un grupo familiar de 70 personas. Pero en Éxodo, el pueblo de Israel ya se ha multiplicado, ya ha fructificado, ya no son 70 personas, porque después de la muerte de José y de todos sus hermanos y de toda aquella generación, dice Éxodo 1:7, que los hijos de Israel fructificaron en Egipto y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Es decir, que cuando iniciamos las páginas del libro de Éxodo, nos encontramos con que Israel está convertido no en un gran grupo familiar, sino está convertido ya en una nación, en un pueblo de unos cuantos millones de habitantes. Se calcula que aproximadamente el grupo que salió
de Israel, de Egipto, perdón, de la esclavitud de Egipto, fueron alrededor de 2,5 millones de personas, contando mujeres, niños y ancianos. Así que imagínense, entre el final del Génesis y el inicio del Éxodo tenemos entonces un espacio de tiempo necesario para que estas 70 personas que entraron con Jacob pudieran haberse convertido ya en un pueblo multitudinario. ¿Se entiende? Y entonces, aun cuando el libro de Éxodo continúa exactamente donde quedó el libro de Génesis, sin embargo, hay un espacio de tiempo entre un libro y otro. Hay un vacío de tiempo allí, que no sabemos exactamente la historia de ese lapso de tiempo. Lo único que sabemos es que el pueblo de Israel fructificó y multiplicó hasta convertirse, repito, no en una familia, sino ahora en un pueblo de cientos de miles de personas. ¿Cuánto tiempo transcurre entre el libro de Génesis y el libro de Éxodo? A lo menos unos 2 o 3 siglos. Recuerden que hemos hecho una cronología así muy general para que nos podamos ubicar en una línea de tiempo, y hemos dicho que desde la caída de Adán y Eva hasta Abraham tenemos alrededor de 2,000 años. ¿Ya? Ese es un dato que hemos dicho en los programas anteriores. Una cronología de tiempo. Desde Adán, contando no el inicio de la creación, ni siquiera la creación de Adán, sino desde la caída de Adán, hasta Abraham, alrededor de 2,000 años. Ahora, desde Abraham hasta Moisés, tenemos alrededor de 500 años. Porque Moisés vamos a ubicarlo en el 1500 aproximadamente. Repito, son solo cifras muy generales. En el 1500 antes de Cristo. A Abraham lo ubicamos 2,000 años antes de Cristo. Entre Abraham y Moisés entonces tenemos un lapso de 500 años aproximadamente. Por lo tanto, como el libro de Génesis no termina con Abraham, sino que continúa con Isaac, con Jacob y termina con José, allí termina el libro de Génesis, entonces estamos calculando entre 2 a 3 siglos entre el final del Génesis y el inicio del libro de Éxodo. Tiempo, estas dos centurias, 2 a 3 siglos, para explicarnos cómo Israel se ha convertido de una familia en un pueblo. Entonces, ese es el cuadro general en que estamos ocupados ahora. Y, repito, el libro de Éxodo contiene 40 capítulos y narrará no solo la salida de Israel de Egipto, sino que nos conducirá en un viaje de 3 meses hasta el Éxodo 19, un viaje de 3 meses hasta que Israel llegue a el monte Sinaí, donde se establecerá en esa jornada, una de las más largas de todas las jornadas, se establecerá en el monte Sinaí casi por 1 año. Y allí Dios tratará cosas muy importantes que veremos en su momento, mientras ellos están establecidos, están acampados en la jornada número 12. El Sinaí es la jornada número 12, contando a Egipto como la primera. Y por lo tanto ellos han salido, cuando llegan al Sinaí, a la jornada número 12, ya han experimentado 11 éxodos, y no solo el éxodo de Egipto. Muy bien, este primer éxodo, que dijimos que está relatado, y por eso decimos que es el más importante, está relatado en los primeros 12 capítulos del libro de Éxodo. Allí finaliza el momento
de la salida de Israel de Egipto. Quizás pudiéramos leer el capítulo 12 para que veamos al final. Ellos, después de celebrar la Pascua, recuerden que ese fue la última experiencia que tuvieron ellos, que los libró, la sangre del Cordero Pascual los libró de la última plaga, la muerte de los primogénitos. Entonces dice el 12:37 que partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. O sea, solo contando los varones, ni siquiera los ancianos, solo ellos eran 600,000 hombres de a pie. Por eso que el cálculo que se hace contando a las mujeres y a los niños es que el pueblo que salió era aproximadamente alrededor de 2,5 millones de personas. Y dice, el 12:40 dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y miren el versículo 41, 12:41. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es decir, que Dios tiene, porque Dios es un Dios de orden, Dios tiene tiempos. Dios tiene tiempos para todas las cosas, pero cuando esos tiempos se cumplen en el mismo día en que se cumplieron los 430 años, las huestes del Señor, los ejércitos del Señor, el pueblo del Señor, por todas sus tribus, salieron de Egipto marchando hacia la tierra prometida. Bendito y alabado sea el Señor. Muy bien, antes de decir algunas cosas más, porque estamos en nuestro primer programa de este segundo ciclo en que estaremos leyendo y comentando el libro de Éxodo, estamos diciendo cosas generales, y antes de continuar en este programa número 1, en una especie de introducción, cosas generales del libro, les invito a que escuchemos una nueva canción que nos vaya preparando en nuestro ánimo, nuestro espíritu, para experimentar lo que es nuestro objetivo en este programa. Hay una canción de nuestro hermano Marco Witt que dice, quiero escucharte hablar. Es la primera canción que tocamos en este programa, que era prácticamente una oración dirigida a nuestro Padre. Quiero conocer a Jesús. Ahora dirijamos esta canción a nuestro Padre, diciéndole, queremos escucharte hablar, queremos que nos reveles a tu Hijo, queremos que nos des testimonio de tu Hijo, porque a tu Hijo queremos conocer. Adelante entonces con esta canción de nuestro hermano Marco Witt, escucharte hablar. Tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escuchar
hablar. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Nada más que escucharte hablar. Háblame, háblame, Señor, te escucharé. Levanta tus manos y dile conmigo en voz alta. Háblame, Señor. Díselo de nuevo, háblame, quiero escuchar tu voz, quiero escucharte. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Bien, amigos y amigas, estamos de regreso para el último bloque de nuestro programa, con esta hermosa petición ahora a nuestro Padre. Queremos escucharte hablar a nuestro corazón. Queremos, Padre, oír tu voz, revelándonos a tu precioso Hijo. A tu precioso Hijo, a quien queremos conocer más cada día. Gloria al Señor. Bien, estamos en una introducción al libro de Éxodo en nuestro programa número 1, diciendo cosas muy generales antes de continuar con la lectura más pormenorizada del libro. Es bueno recordar con alguna palabra cada uno de los libros del Pentateuco. El libro de Génesis, yo diría que la palabra clave
que podría resumir todo el libro es la palabra elección. Elección. Allí comentamos cómo Dios, de manera soberana y gratuita, elige por gracia a los que fueron formando el linaje desde el cual surgió nuestro Salvador, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, el Cristo de Dios. En el libro de Éxodo, el segundo tomo, diríamos que la palabra clave es redención. Redención por causa de lo que ya dijimos, porque el primer éxodo que experimenta el pueblo de Israel es la liberación de la esclavitud de Egipto. Y es tan importante para Moisés, para el escritor, que le dedica los primeros 12 capítulos de los 40 que conforman el libro de Éxodo a el primer éxodo, a la salida del pueblo del Señor de la esclavitud de Egipto. La palabra redención significa obtener la liberación por medio del pago de un rescate. Allí están los elementos muy claros para entender el significado de la palabra redención. Repito, es la liberación de una persona que ha sido esclavizada, que está cautiva. Podríamos también decir que ha sido secuestrada, ¿no? Y por medio del pago de un rescate se obtiene su liberación. Y ese pago del rescate que está simbolizado en este libro, disculpen, vamos a tomar un poquito de agüita. Ese pago del rescate por el cual el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud de Egipto es el precio de la sangre del Cordero Pascual, que es la última experiencia que tiene Israel antes de ser liberado. Ellos fueron liberados, salvados de la última plaga gracias a la sangre de ese cordero que estaba pintada, como ustedes recordarán, en los dinteles de las puertas de los israelitas. Tipificando de esa manera entonces que cuando nuestro Señor nos libertó a nosotros de la esclavitud, del pecado, del mundo, de la esclavitud de Satanás, entonces nosotros también fuimos rescatados mediante el pago de un rescate, y en este caso, en nuestro caso, no fue otro pago que la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él hizo el pago. Él hizo el pago por nuestra liberación. Su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario es el costo, es el precio de nuestra salvación. En el libro de Levítico, la palabra clave, que es el tercer tomo, es comunión. Para que recordemos, Génesis, elección; Éxodo, redención; Levítico, comunión. ¿Y por qué comunión? Porque, como hemos dicho, hemos sido salvados para conocer al Señor. La meta no es la salvación. Por eso que no hay un único éxodo. El primer éxodo es la salvación, la redención, pero esa no es la meta. Es apenas el inicio de nuestra carrera cristiana, es el inicio de nuestra vida espiritual, pero no es la meta. Esto es muy importante, no siempre se entiende. En el pueblo evangélico existe el entendimiento de que el propósito de Dios era salvarnos. Y cuando hemos sido salvados, entonces se ha cumplido el propósito de Dios. No. Por supuesto que el propósito de Dios incluye la salvación, porque estábamos perdidos. Y por lo tanto, si Dios iba a alcanzar su propósito con nosotros, tenía que primeramente redimirnos o salvarnos. Pero no es la meta.
Todo comienza con la salvación, pero no termina con la salvación. Entonces, por eso el libro de Levítico, la palabra clave es comunión, porque es a través de la comunión con este Señor que nos ha salvado, es que nosotros entonces podemos conocerlo, porque la meta es conocer al Señor Jesucristo. En esto consiste la vida eterna. En esto estaremos ocupados desde el día de nuestra salvación por los siglos de los siglos. Estaremos ocupados en conocerle cada día más. Este que es nuestro Dios, este que es verdadero Dios, pero que es también verdadero hombre, nuestro precioso y bendito Señor Jesucristo. Por eso que hay 42 éxodos, porque la salvación no es la meta. Entonces el libro de Éxodo, en el capítulo 29, estamos hablando cosas generales, en el capítulo 29 confirma esto de una manera muy hermosa, de que la salvación no era la meta. Y aquí dice cuál era la meta. Para que ustedes se ubiquen, cuando Israel llega a la jornada número 12, que ya dijimos que es el Sinaí, donde estuvieron acampados casi un año, Dios, entre las cosas que va a revelarle en el Sinaí, es que desea Dios que Israel le construya un tabernáculo, le construya una casa. ¿Y por qué? Porque Dios se quiere venir a vivir en esa casa en medio de su pueblo. Vaya captando entonces la intención divina en esto. Dios no solo quiere estar con su pueblo, no solo quiere guiar a su pueblo, Dios quiere vivir en medio de su pueblo. Así que le va a ordenar, dentro del libro, ya llegaremos a ese punto, les va a ordenar: contrúyanme un tabernáculo, contrúyanme una casa, contrúyanme una tienda, una carpa donde yo pueda vivir en medio de ustedes. ¿Y por qué Dios quiere venir a vivir en medio nuestro? Porque quiere tener comunión con nosotros para que nosotros le podamos conocer. Entonces, en el capítulo 29 de Éxodo, en el versículo 43, aparecen varias palabras aquí muy hermosas que revelan qué es lo que Dios está buscando cuando le está pidiendo a Israel que le construyan una casa, una carpa, una tienda, en medio de las otras tiendas donde vive Israel, donde acampa Israel, donde habita Israel, para que Dios pueda estar entre su pueblo. Le dice en el 29:43, primer verbo que quiero destacar, dice: allí me reuniré con los hijos de Israel. Cuando ustedes me hagan esa carpa y yo descienda a morar en ella, cosa que va a ocurrir en el último capítulo de Éxodo, que Dios va a descender desde el monte, ya no va a estar más viviendo en el monte Sinaí, va a descender del monte con su gloria y va a llenar la tienda. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Dice: allí me reuniré con los hijos de Israel. Yo quiero reunirme con mi pueblo, yo quiero reunirme con mis hijos, yo quiero reunirme con ustedes. ¿No te parece glorioso? Nosotros que habitualmente nos reunimos, ¿no? Nuestros cultos los realizamos de manera congregacional, nos reunimos y piensen en esto, mire qué gloria, mire qué extraordinario y maravilloso. El más interesado en reunirse con nosotros es Él. Allí me voy a reunir con los hijos de Israel. Primer verbo interesante, reunir. Dios quiere reunirse con su pueblo. Y ese lugar, esa casa donde me voy a reunir con ustedes, será santificado con mi gloria. Mi gloria santificará el lugar. Me reuniré y será santificado ese lugar con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión. No solo me voy a reunir, sino que mi presencia
en medio de la reunión, santificará el lugar. Él lo santificará con su gloria. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Reunir, primer verbo. Santificar, segundo verbo. Tercer verbo, mire que glorioso el 45. 29:45 de Éxodo. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. No es que me reuniré ocasionalmente, no es que me reuniré a veces, no es que los santificaré con mi presencia, con mi gloria, sino que yo habitaré, me quedaré a vivir ahí. Estaré las 24 horas con ustedes, habitaré entre los hijos de Israel y voy a ser el Dios de ustedes. Aleluya. Entonces aquí no estamos hablando solo de un momento de reunión, aquí estamos hablando de que el Señor se vino a vivir entre nosotros las 24 horas del día. Él habita entre los hijos de Israel y es nuestro Dios. ¿No te parece glorioso y extraordinario que somos un pueblo que tiene por Dios al único Dios verdadero? A nuestro Dios, a nuestro Padre Todopoderoso. Llevamos 3 verbos: reunir, santificar, habitar. Y miren el último, versículo 46. Con este versículo termina el capítulo 29 de Éxodo. Dice: y conocerán que yo soy Jehová su Dios. Aquí está el clímax. Es más que reunirse, es más que santificar, es más que habitar. El resultado final de toda esta comunión, por eso que estoy hablando de la palabra comunión, clave del libro de Levítico, es que me conocerán. Ustedes van a tener la oportunidad de conocerme, que yo soy Jehová, el Dios de ustedes, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ustedes. Yo, Jehová, su Dios. Aleluya. Primer verbo, reunir. Segundo verbo, santificar. Tercer verbo, habitar. Y el más importante de todo, el que es el clímax, el que muestra el propósito en toda su profundidad y dimensión, dice: y entonces me conocerán. El verbo conocer. Me conocerán. Aleluya. Aquí está entonces el objetivo. El objetivo entonces no puede ser solo ser salvados. Fuimos salvados para conocer al Señor. Y la manera de conocer al Señor es teniendo comunión con el Señor. Reuniéndote con el Señor. Dejando que el Señor habite en medio de ti. Y en esa comunión que el Señor hizo posible, que el Señor lo hizo accesible. Él descendió del monte, Él se vino a vivir entre nosotros. Por supuesto, no podría vivir entre nosotros sin la redención. No podría vivir entre nosotros sin la santificación que realiza la sangre de Cristo. Pero allí está un objetivo glorioso. La palabra clave del cuarto tomo, el libro de Números, del cuarto tomo, es la palabra peregrinación. ¿Por qué? Porque en el libro de Números veremos a Israel viajando de jornada en jornada. Les dije que el libro de Éxodo solo contiene las primeras 12 jornadas, pero son 42 jornadas. Las otras tantas, las otras 30, están relatadas en el libro de Números. Por eso al libro de Números lo vamos a llamar, la palabra clave, peregrinación. Entonces es más fácil recordar y entender un poco todo el cuadro global con estas palabras clave. Génesis, elección; Éxodo, redención; Levítico, comunión; el libro de Números, peregrinación. Porque no podemos desistir, no podemos terminar nuestro peregrinaje hasta no alcanzar la meta que Dios se ha propuesto con nosotros en su glorioso propósito. Bien, amigos, estamos llegando al final de nuestro primer programa de este nuevo ciclo, que lo estamos comenzando en el mes de abril del año 2024.
Recuerden que tuvimos 55 programas para comentar el libro de Génesis, pero ahora comenzando este segundo ciclo donde estaremos leyendo y comentando el libro de Éxodo. Este es nuestro primer programa que va a estar saliendo por nuestra radio Ágape Digital. Va a estar saliendo el próximo miércoles 3 de abril, Dios mediante, estamos iniciando este día miércoles nuestro primer programa. Benditos somos, amigos y amigas. Nos vemos en nuestro próximo programa. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.